Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el principal objetivo es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen alternativas relacionadas con la tendencia en las finanzas y en los negocios. El día de hoy tendremos una entrevista especial. Estaremos hablando sobre lo que es el mercado financiero o los mercados financieros internacionales, el contexto y perspectiva. En tal sentido, también agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir el programa de Economía y Negocios. Para ello les invitamos y vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos más con el programa. Continuando con el programa de Economía y Negocios, hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando sobre los mercados financieros internacionales, contexto y perspectiva. En tal sentido, queremos darle una cordial bienvenida a nuestro invitado especial, Diego Balda, quien es experto en mercados financieros. Antes de cederle la palabra a Diego, queremos explicarles brevemente su semblanza. Diego tiene un máster en matemáticas financieras por Boston University. De igual manera tiene una maestría en economía por la Universidad Alberto Hurtado y Georgetown University. Como formación básica es economista por la Universidad Católica Boliviana y tiene una vasta experiencia en lo que es administración de portafolios, trading de activos, de renta fija. De igual manera, se ha desempeñado como estratega de inversión. Actualmente de hecho es estratega de inversión en Zurich, Chile, y anteriormente ha sido ex-trader del Banco Central de Chile. Diego, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, Alejandro, un gusto saludarte. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, feliz de estar en tu programa y tratar de mostrarles un poco la visión que tenemos para este resto de año, ¿no? Y tratar de comentarles un poco qué es lo que hay en los mercados internacionales. Muchas gracias, Diego. Nuestra temática central está orientada a lo que son los mercados financieros internacionales y como antesala podemos mencionar que los mercados financieros de forma general juegan o ejercen un rol importante dentro de la estabilidad económica, pero en muchas ocasiones también son fuente de inestabilidad. Podemos decir que los mercados financieros son causa y también a la vez son consecuencia del estado de las economías. A manera de introducción también podemos mencionar que los mercados financieros tienen una alta sensibilidad a noticias económicas, noticias financieras, descubrimientos, inclusive la aparición, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Cuando apareció la pandemia hubo un efecto en los mercados financieros, ataques terroristas, y recordamos lo que pasó en septiembre, el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, un ejemplo, hubo un efecto en los mercados financieros. También existen efectos en los mercados financieros provenientes de los discursos políticos. Podemos recordar que cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía algo, tenía una repercusión en los mercados financieros, ¿no? Podemos hablar también de guerras, invasiones bélicas y otros problemas, tal cual es el caso de la invasión de Rusia sobre Ucrania. En este programa vamos a estar conversando sobre la importancia de los mercados financieros. Para iniciar nuestra conversación del día de hoy, queremos hacerle una pregunta a nuestro invitado especial. Básicamente, ¿qué son los mercados financieros y cómo funcionan? Muy relevante la pregunta, ¿no? Porque, a ver,
uno puede partir desde la definición tradicional. Un mercado es el lugar físico donde, bueno, antiguamente, ¿no? Donde de hecho todavía existen mercados físicos, pero antiguamente los mercados financieros eran el lugar físico donde se encontraban los oferentes y los demandantes, ¿no? De hecho, como ejemplo, si uno ve películas o ve videos antiguos, uno veía, por ejemplo, las bolsas de Nueva York, la de Londres, la de Chicago, y uno veía a muchas personas concentradas en un lugar tratando de comprar y vender sus productos, ¿no? Hoy en día, producto de la globalización, que es un tema súper relevante para los mercados financieros, ha permitido que la mayor parte de estas transacciones y digamos de la interacción entre oferentes y demandantes se haga vía electrónica, ¿no? Y esto ha permitido, digamos, que también los mercados financieros crucen fronteras, ¿no? Y en un mundo tan globalizado es posible que, por ejemplo, un inversionista sentado en Chile o en Bolivia pueda acceder a otros mercados, ¿no? Y esto justamente tiene muchos beneficios y tiene muchos atractivos para un inversionista, porque básicamente le abre el mundo, ¿no? Para poder invertir en distintos tipos de activos, de monedas, de países, etcétera, ¿no? Ahora, evidentemente, como tú dices, los mercados financieros cumplen con un rol fundamental dentro de una economía, ¿no? Porque básicamente permiten que, digamos, en este caso, los ahorrantes netos transfieran sus ahorros hacia los inversionistas, y los inversionistas, a su vez, presten estos dineros para implementar nuevos proyectos. Entonces se genera todo un flujo circular dentro de esta economía que puede hacer que una economía se desarrolle. Ahora, esto también hace de que estos mercados estén sujetos a riesgos, ¿no? Básicamente lo que tú comentabas, que cualquier shock sobre una economía impacta directamente sobre los mercados, ¿no? Y de hecho, una gran parte hoy en día es producto de especulación, ¿no? Porque ese es otro de los atributos de los mercados financieros, donde los precios están sujetos a una especulación alta, ¿no? Y justamente eso puede ser una fuente también para que algunos ganen y otros pierdan, ¿no? Pero en definitiva, los mercados financieros hoy en día están muchísimo más globalizados y realmente uno tiene una parrilla o tiene un mundo más amplio para poder invertir. ¿Ya? En lo que respecta a los mercados regulados y no regulados, obviamente que generalmente los mercados bursátiles, o sea, las bolsas de valores, son los mercados regulados, ¿no? Donde ahí uno tiene que tener algún tipo de regulación por parte del Estado para operar como intermediario o para poder intervenir en este mercado como oferente o como demandante. Entonces, pero hoy en día, gracias a la globalización, el mercado no regulado o los mercados over the counter han ganado una relevancia tremenda, ¿no? Porque básicamente uno puede acceder a una gama muchísimo más amplia de activos y realmente eso ha permitido que los mercados hayan tenido un mayor nivel de desarrollo a nivel global. Dada esta generalización de qué son los mercados financieros, ¿cómo estarían? Bueno, ya nos ha mencionado que tenemos mercados regulados, mercados no regulados. ¿Qué instrumentos de inversión se tienen en los mercados financieros? Yo creo que podríamos clasificar como los instrumentos tradicionales, donde uno puede, digamos, enmarcar aquí a los instrumentos accionarios o los instrumentos de renta variable, ¿no? Que son básicamente la participación, uno compra una participación de una empresa. Después están los instrumentos de deuda, ¿no? Que también son llamados de renta fija. Y estos instrumentos, estos dos instrumentos, yo creo que aglutinan una gran parte del mercado total, ¿no? O sea, tienen una participación súper relevante y básicamente son el vehículo de inversión para la mayoría de los inversionistas a nivel global, ¿no? Tanto institucionales como no institucionales. Pero hoy en día están empezando a aparecer, bueno, no es un tema de hoy día, ¿no? Sino que yo creo que en el último tiempo han ganado mucho más relevancia los denominados activos alternativos, ¿no? Que justamente engloban todo lo que no es la renta fija, la renta fija y la renta variable tradicional. O sea, aquí uno puede encontrar, por ejemplo, la deuda privada, el capital privado. Aquí uno puede encontrar también activos inmobiliarios, ¿no? Dentro de los activos inmobiliarios hay un mundo gigantesco de alternativas, oficinas, bodegaje, vivienda, etcétera, etcétera. No sé, los mini markets que están tan de moda o estas oficinas
chicas o más bien centros comerciales pequeños que hay en varias partes, se han convertido hoy día en una fuente también de inversión para una gran parte de los inversionistas. Ahora, lo interesante de estos activos alternativos es que básicamente ofrecen atributos que para un inversionista se hacen atractivos, ¿no? y pueden aumentar, digamos, la diversificación dentro de la cartera. Y aquí justamente es donde caigo un poquito más a un concepto que es importante dentro de las inversiones, y es el concepto de diversificación, que básicamente a uno le permite mitigar el riesgo a través de ampliar la gama de productos dentro de una cartera. Uno puede disminuir de alguna forma el riesgo de pérdida, digamos. Y los activos alternativos son una excelente alternativa para justamente atenuar el riesgo de una cartera y tratar, digamos, de alguna forma descorrelacionar la cartera de uno con el ciclo económico, que era con lo que hemos partido, ¿no? Que básicamente muchos de los instrumentos están muy correlacionados con el ciclo económico o están muy vulnerables a shocks, tanto locales como globales. Si hablamos de estos activos alternativos, aquellos que son diferentes de deuda, instrumento de renta fija, o aquellos que son diferentes del comportamiento, por ejemplo, de las acciones, instrumentos de renta variable, podemos, aquí se clasificarían, o aquí estarían también, por ejemplo, lo que son las materias primas, inversiones en productos metálicos, energía, productos agrícolas. ¿Entrarían en estos activos alternativos o sería otra clasificación? No, de hecho, los derivados financieros en general también caen, si es que son transados en un mercado regulado, tienden a caer dentro de los activos tradicionales. Ahora, lo que sí, en este mundo que se ha desarrollado tanto, hay algunos activos que son menos líquidos generalmente, que pueden caer dentro de los activos alternativos, digamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno puede encontrar algunos fondos de cobertura, ¿no? Que son un vehículo de inversión que también pueden caer justamente dentro del mundo, dentro del espectro de activos alternativos. Pero en realidad el concepto más importante detrás de los activos alternativos es que justamente a uno le brindan esta opción o esta alternativa, digamos, de descorrelacionarse de los mercados, ¿no? Y de hecho en esta última crisis que hemos vivido, si bien los activos alternativos probablemente no han tenido un desempeño maravillosamente bueno, de todas maneras, si uno compara el desempeño de un activo alternativo y lo compara con, por ejemplo, un activo de renta fija o de renta variable, uno se va a encontrar con que la volatilidad, o sea, el nivel de riesgo es mucho más acotado en algún sentido, ¿no? Ahora, obviamente ahí podemos entrar a debatir sobre el riesgo de liquidez, donde obviamente los activos alternativos por estructura tienen una menor liquidez, ¿no? Por ejemplo, los activos inmobiliarios son un poco más difíciles de hacer efectivo, por lo tanto tienen un riesgo de liquidez evidentemente, pero en temas de valoración, como les digo, son un poquito más inmunes a esta volatilidad que hay en los mercados. Nos ha hecho una definición bastante importante, un criterio muy relevante, que es la diversificación. En tal sentido, cuando se habla de estructurar un portafolio de inversiones, ¿cuáles son los factores principales que se deben considerar? A ver, es bien interesante la pregunta, porque justamente hemos hablado ya de algunos temas que son muy atingentes a las inversiones, donde está, por ejemplo, el riesgo, la diversificación, etcétera. Pero uno como asesor financiero, digamos, en mi situación, lo primero que tiene que entender y tiene que identificar a la hora de estructurar un portafolio es el perfil de riesgo del inversionista, ¿no? Ahora, ¿cómo se define ese perfil de riesgo? Es bien interesante, porque hay muchos factores que pueden afectar al perfil de un inversionista. De hecho, el más básico es un componente psicológico, ¿no? Que es la tolerancia al riesgo. No todos tenemos la misma tolerancia al riesgo. De hecho, si uno hace una encuesta súper rápida, por ejemplo, como uno puede hacer en la universidad o en un grupo de personas, en el trabajo, por ejemplo, uno puede preguntar, oye, ¿con qué asocias la palabra riesgo? Seguramente las respuestas que vas a encontrar van a ser súper amplias, ¿no? Pero ya solamente la asociación que tienen las personas con la palabra riesgo ya te da una idea
de la tolerancia o el perfil de riesgo que va a tener esa persona como inversionista, ¿no? Por ejemplo, la persona que te va a decir, oye, yo riesgo lo asocio con peligro, con incertidumbre, con pérdida, con miedo, con temor, probablemente ese tipo de personas van a tener una menor tolerancia o una tolerancia baja al riesgo. Mientras que una persona que te diga, no, para mí esa es una oportunidad, para mí es una excelente oportunidad, ese tipo de personas probablemente van a tener un perfil de tolerancia al riesgo alto. Pero no solamente es importante la tolerancia al riesgo a la hora de definir un perfil, sino también es importante entender bien cuál es el horizonte de inversión, ¿no?, de la persona. Va a ser muy diferente una recomendación independiente que la persona sea muy tolerante al riesgo. Por ejemplo, si es una inversión a corto plazo, probablemente ahí uno va a tratar de hacer una sugerencia de un portafolio que preserve el capital, porque como es un dinero de corto plazo, sería muy lamentable que en un corto plazo la persona pierda una parte de su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, no sé si uno está ahorrando para unas vacaciones o para comprarse su primer auto, probablemente uno va a tratar de buscar un perfil de riesgo que sea lo menos agresivo, digamos, lo más conservador. Y también otro componente es importante va a ser la edad, ¿no? O sea, de hecho, uno cuando es joven, se cree dueño del mundo, ¿no? Y probablemente uno, a la medida que transcurre el tiempo, se va volviendo más averso al riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando uno tiene hijos, obviamente uno le cambia el chip totalmente, ¿no? Porque ahí ya no solamente es tu vida, sino, digamos, las decisiones que tomes no solamente van a afectarte a ti, sino van a afectar a tus hijos. Por lo tanto, ahí puede haber un cambio, digamos, puede haber una mutación en tu perfil de riesgo a lo largo del tiempo. Pero yo creo que en definitiva yo trataría de englobar en esos 3 insumos básicos, podrían incorporarse un par de más, pero yo creo que diría que son primero la tolerancia psicológica, segundo el componente del horizonte de inversión, y el tercero sería lo que les había dicho, ¿no?, que es el tema digamos del tiempo y del plazo que tiene una persona para invertir. Muy bien, hablando en esta lógica que usted plantea sobre el riesgo, básicamente, ¿cuál es, en qué coyuntura estamos? Bueno, hemos tenido una pandemia, estamos todavía en una pandemia, no ha habido, o no existe, mejor dicho, un organismo, una institución que nos diga la pandemia ya pasó, ¿no es cierto? O ya se ha acabado. En tal sentido, ¿en qué coyuntura estamos hablando básicamente del riesgo y sobre todo, bueno, si existen oportunidades o es un momento para trasladar las inversiones en otro momento donde tal vez exista menos riesgo? Muy relevante la pregunta que haces, porque en definitiva muchas veces la recomendación que hace uno a la hora de estructurar una cartera está muy correlacionada con el estado, digamos, de la economía, ¿no? Hoy día, de hecho, este gráfico creo que resume de gran manera la coyuntura que estamos teniendo a nivel global. Yo sé que Bolivia está un poquito descorrelacionado de esta realidad, pero si es que uno ve el mundo, o sea, digamos, uno ve los mercados financieros desde la perspectiva global, uno se da cuenta que hoy día el tema, el tópico, el trending topic, como dicen hoy día los jóvenes, es la inflación, ¿no?, tanto en economías desarrolladas como emergentes. Y obviamente todo este proceso inflacionario viene producto de un tema que habías tocado al principio, que era un shock que hemos vivido durante el año 2020 y 2021 y todavía seguimos viviendo en alguna medida, que ha sido la pandemia, ¿no? Y lo que ha generado esta pandemia es básicamente que los bancos centrales, ¿no?, y los gobiernos también, o sea, los ministerios de Hacienda o los ministerios de la Tesorería, hayan tenido que implementar medidas de estímulo, ¿no? Entonces estas medidas de estímulo han hecho que el valor del dinero sea mucho más barato, o sea, sea más barato emitir dinero, han reducido tasas, han inyectado liquidez a través de políticas fiscales agresivas, tanto en economías desarrolladas como emergentes. Y hoy día estamos viviendo, bueno, lo que podríamos decir que es una resaca, ¿no? Después de haber tenido 2 años, digamos, con muchos estímulos monetarios y fiscales,
en los cuales, digamos, por un tema de demanda, producto de todos estos estímulos y también por una parte por una irrupción en las cadenas de suministro que se han agravado también con otro shock que has tocado tú, que es el de la guerra en Ucrania. Hoy día estamos viviendo un periodo inflacionario complicado, ¿no? De hecho, si uno toma la inflación ponderada por el PIB en Latinoamérica, se anticipa que este año va a cerrar en torno a 17,4%, ¿no? Que es un nivel muy elevado. Y si uno ve los mercados desarrollados, que en este caso se anticipa que cierren en torno a un 8%, y uno ve la historia, realmente estamos en un escenario inflacionario bien complicado. Y ahora, tratando de conectar este concepto con la situación de los mercados, me voy a ir al gráfico de la derecha, donde muestro básicamente las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, ¿no? Donde, como pueden observar, realmente este periodo de inflación o esta inflación alta ha gatillado de que tanto los bancos centrales de economías desarrolladas como emergentes hayan tenido que impulsar las alzas en las tasas, ¿no? Y estas alzas en tasa obviamente que tienen un efecto contracíclico sobre la actividad económica, ¿no? Y esto justamente ha generado que la mayoría de los mercados retrocedan. De hecho, les voy a mostrar acá el desempeño que han tenido los mercados más importantes, ¿no? A nivel global. En este caso, aquí les muestro el desempeño del mercado accionario global, que en este caso está medido por el índice MSCI All Country World Index, que es un índice de renta variable global, que como pueden ver, partiendo en base 100 al 31 de diciembre del 2021, hoy día ha retrocedido un 18,88% en dólares, o sea, se ha perdido casi un 20%. De hecho, en economías emergentes, que es esta segunda línea aquí, es la línea color celeste un poquito más claro, ha caído un 22,30% al cierre, bueno, a esta hora, ¿no? Porque estos datos están casi en vivo. Y lo más preocupante y lo más complicado es que tradicionalmente lo que uno tenía cuando los mercados accionarios caían, generalmente la renta fija se recuperaba. Pero como estamos en esta coyuntura de inflación elevada, justamente lo que ha hecho estas alzas de tasas es que ha generado que el mercado de renta fija global haya tenido un desempeño negativo, que es lo que estamos mostrando acá. Como pueden ver, ha caído un 16,87% en dólares, un índice de renta fija global. Y esto te muestra un poco esta situación complicada que estamos viviendo, este contexto de incertidumbre, donde yo podría decir de que los dos factores que están generando esta incertidumbre, por una parte, son la inflación, y a consecuencia de esta inflación nace el segundo factor, que es básicamente las tasas altas o las tasas al alza que hemos estado evidenciando y que probablemente vamos a tener a lo menos un par de meses más de aquí en adelante. Entonces, para resumir, estamos en una coyuntura de incertidumbre a nivel global. De estos mercados financieros, ¿cuál ha reportado un crecimiento, desde luego, positivo? Excelente pregunta, Alejandro. De hecho, aquí les muestro también en este gráfico, y esto es un poquito interesante porque Latinoamérica, históricamente, si uno hace un análisis de retorno ajustado por riesgo del mercado latinoamericano, en este caso el MXLA, que es el índice de MSCI Latinoamérica, siempre había tenido un desempeño inferior al de los mercados desarrollados. Este año ha ocurrido un fenómeno súper interesante, y es que el caso particular de Brasil y el caso particular de Chile, que venían muy golpeados, además en adición por temas locales, ¿no? Por la incertidumbre política que había vivido Brasil por el tema de Temer, Jair Bolsonaro y bueno, también la pandemia, y Chile, bueno, que también había tenido unos años medio complicados. Nos enfrentamos este año a una situación en la cual producto de la guerra en Ucrania, los commodities han mostrado una alza importante, ¿no? Y esta alza obviamente que ha beneficiado principalmente a los países productores, a los países abiertos desde la perspectiva comercial, hayan tenido un mejor desempeño, y en este caso en particular Brasil y Chile han tenido un muy buen desempeño, donde en el caso de Chile es bien interesante porque si bien las empresas que cotizan dentro de la bolsa solamente son, de hecho hay una que es relevante, que es una empresa que se dedica justamente a la exportación de litio, ha sido la que ha jalado el carro. De hecho, esa empresa ha tenido una rentabilidad de casi un 100%.
Pero esto no significa que este desempeño vaya a continuar de aquí en adelante. O sea, puede que sí el mercado latinoamericano continúe con una rentabilidad positiva, pero básicamente te da una idea de qué es lo que ha ocurrido y dónde uno podía haber encontrado una buena oportunidad de inversión, ¿no? En el caso de la renta variable, evidentemente Latinoamérica, por este ciclo de commodities, como te digo, se ha visto muy beneficiado. De hecho, aquí les muestro justamente el gráfico con los precios de las materias primas, y como pueden ver, el petróleo, tanto el Brent como el WTI, han tenido un desempeño muy potente, y esto también se ha venido reflejado no solamente en los precios de los commodities mineros, digamos, sino también en los precios de los alimentos, que en este caso el índice Bloomberg Commodity Index ha mostrado un desempeño obviamente impulsado por las materias primas, pero también impulsada por los precios de los alimentos, ¿no? Y esto ha impulsado también a los precios y a la inflación que les he comentado en un principio, pero hoy día lo que estamos empezando a ver es una caída en estos commodities. Por lo tanto, por eso les digo que es bien complicado hacer un pronóstico en Latinoamérica, porque, bueno, estamos todavía con algo de riesgo en Chile, bueno, que ya ha pasado un poco, digamos, en el foco de riesgo. En Brasil estamos enfrentándonos en octubre a una elección, por lo tanto, probablemente también ahí vamos a ver algo de volatilidad. Sin embargo, independiente de esto, obviamente que en coyunturas de riesgo uno puede encontrar oportunidades de inversión de todas maneras. La cosa es tener un poco esta visión global y tratar de entender dónde están las oportunidades, ¿no? Excelente. Como usted bien lo ha señalado, es un poco complicado tener un pronóstico de qué es lo que va a pasar hacia adelante en los mercados financieros. En tal sentido, sería difícil poder explicar una perspectiva. Si tuviéramos una bola de cristal, podríamos tener una bola de cristal, o básicamente aún existen niveles de incertidumbre y realmente lo que pueda suceder con los mercados financieros es incierto. ¿Cuál es su perspectiva sobre las perspectivas de los mercados financieros? Bueno, yo creo que, como les digo, siempre en un contexto de riesgo uno puede encontrar oportunidades. A ver, viendo voy a volver a mostrarles el gráfico, que creo que es bien interesante. El gráfico donde les mostraba un poco el desempeño de los mercados de deuda. Están muy golpeados, ¿no? Pero eso es básicamente porque hemos estado con alzas de tasas, y justamente para un inversionista de largo plazo, entrar en un activo de renta fija global se puede hacer atractivo, porque en algún momento, que es un poco también lo que les he graficado anteriormente, los bancos centrales van a tener, de hecho aquí les muestro las proyecciones para el 2023, se proyecta que los bancos centrales van a tener que o mantener o recortar tasas. Y eso significa noticias buenas para la renta fija, para los que son conservadores, para la renta fija global, pero también las tasas más bajas significan una oportunidad para la renta variable, porque generalmente cuando las tasas caen, obviamente es un incentivo para tomar más riesgo, porque ahí los activos de renta fija devengan menos, si quieres, o te ofrecen una menor rentabilidad. Entonces eso te hace que tengas de alguna manera un mayor apetito por riesgo, y eso puede ser un factor de cambio, digamos, un catalizador para que el mercado de renta variable también se vea impulsado. Entonces, en gran medida, yo creo que va a depender, uno, de la tolerancia al riesgo que tenga el cliente, o el inversionista en este caso, y también va a depender un poco del horizonte, ¿no? Para un inversionista que, digamos, está invirtiendo para el corto plazo, yo trataría más bien de refugiarme en un activo de corta duración, ¿no? Que tenga, no sé, por ejemplo, puede ser un money market o algún tipo de depósito a plazo, para que, digamos, pueda soportar este contexto de volatilidad, y una vez que tengamos un poco más de certeza y empecemos a ver un cambio en el tono de los bancos centrales, ahí retomar posiciones en activos internacionales, donde uno puede considerar también la renta variable y también la renta fija internacional. O sea, aquí uno puede jugar a ser un poco estratega, ¿no? Un poquito táctico, es decir, en el corto plazo todavía va a seguir la incertidumbre, aprovechemos que las tasas están altas para tomar instrumentos o invertir en instrumentos que tengan menor duración, y en la medida que transcurra el tiempo y esta incertidumbre y volatilidad de los mercados disminuya, ahí uno puede retomar posiciones y aprovechar mejor, digamos, de este valor descontado, ¿no? En el que están actualmente tanto la renta fija internacional como la renta variable internacional.
Si pudiéramos generalizar, dada la historia económica reciente, historia económica, historia financiera, ¿qué variables afectan a los mercados financieros? Usted nos ha mencionado, por ejemplo, lo que es la inflación. De la inflación se deriva lo que es la tasa de interés de los bancos centrales. ¿Qué otros factores estarían afectando a los mercados financieros internacionales? En otras palabras, ¿por qué un índice de deuda o de renta fija tiene un rendimiento negativo? ¿Por qué las bolsas a nivel global han estado cerrando con cifras negativas? Bueno, aquí también entra lo que es la expectativa de riesgo o cuáles son los principales factores que afectan a los mercados financieros. ¿Por qué vemos estas cifras? Sí, justamente, porque si uno recapitula un poco la historia, de hecho, y uno retrocede hacia el 2020 y hacia el 2021, de hecho, el mercado accionario de Estados Unidos, medido por el índice S&P 500, que es uno de los índices más utilizados a nivel global, la rentabilidad acumulada entre el 2019, 2020 y 2021 es de aproximadamente un 80% en dólares, ¿no? Entonces estamos viniendo, como lo había descrito hace un rato, estamos viniendo, digamos, de una, entre comillas, fiesta de política monetaria y fiscal en los 2 últimos años, que han impulsado una alza en los mercados accionarios, que han impulsado, digamos, el buen desempeño en los mercados accionarios, ¿no? Y hoy día, bueno, donde ya se acabó esa fiesta, hoy día estamos viviendo el efecto resaca, básicamente, ¿no? Estamos viviendo una resaca donde ahora estamos empezando, el gobierno está empezando, o los gobiernos han empezado a retirar las transferencias que se hacían a las personas, o ya empezaron hace un tiempo atrás. Entonces, hoy ya estamos empezando a experimentar alguna inflación alta, que obviamente afecta negativamente a los consumidores. Y eso es lo que genera básicamente esta caída, ¿no? Porque, a ver, lo de la renta fija se atribuye a las expectativas de alza de tasas y a las alzas de tasas observadas en el último tiempo, ¿no? O sea, la renta fija es totalmente atribuible a la inflación y atribuible también a la percepción de riesgo que hay en los mercados. En el caso de renta variable también es una historia parecida, ¿no? Donde obviamente muchos de los inversionistas han hecho toma de ganancias, han salido de los mercados a principios de año y obviamente en un contexto inflacionario y de tasas altas también digamos, la tasa a la que uno descuenta estos activos se hace más alta y estos activos pierden de alguna manera también el atractivo y eso hace que estén mostrando estos niveles de retroceso. Pero nuevamente, ¿no? Yo creo que uno tiene que mirar esto en una perspectiva temporal, ¿no? Ver quizá un poco la historia hacia atrás para tratar de contar un poco qué es lo que está ocurriendo hoy día. Pero efectivamente, o sea, estamos en un mundo de mucho riesgo. Ahora, si uno podría buscar, tratar de identificar factores, se hace súper difícil porque muchos de estos factores de riesgo que aparecen son impredecibles, ¿no? Por ejemplo, el COVID, nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia. Lo de Rusia y Ucrania tampoco había sido. Puede que haya habido algún par de analistas políticos que tenían una certeza alta de que iba a ocurrir algo, pero que se haya desencadenado en lo que hemos visto realmente era muy difícil de predecir. De hecho, sin ir tan lejos, acá también lo que ha pasado con el referéndum de salida, donde ha habido una sorpresiva victoria del rechazo, ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Entonces hay muchos factores que son impredecibles, ¿no? O sea, yo diría una gran parte de la historia es impredecible. Sin embargo, uno puede tratar de digamos, aglomerar algunos factores. Yo creo que, como bien tú dijiste, el tema de la inflación, el tema de las expectativas de tasas y también yo diría que en alguna medida las expectativas de actividad económica, principalmente de Estados Unidos y China, que son los que, digamos, en gran medida hacen que este carro ande, este carro global funcione o no funcione. Pero yo trataría de más o menos enmarcar en esos factores como factores para explicar el riesgo. Diego, muchísimas gracias. La verdad teníamos muchas más preguntas,
El tiempo nos ha quedado súper corto, ya estamos fuera de tiempo. Pero antes de culminar nuestra entrevista especial, quisiéramos hacerle una última pregunta. Desde su perspectiva, hemos hablado sobre los mercados financieros internacionales. ¿Existe algún mecanismo de transmisión de los mercados financieros internacionales al mercado financiero boliviano? ¿La relación es débil, es fuerte, es moderada? ¿Cómo está relacionado nuestro mercado financiero en Bolivia con el resto del mundo? Yo creo que es por un tema estructural, ¿no? No sé si decir, o sea, depende mucho de la situación. Por ejemplo, en una situación de riesgo global, obviamente es un poco complicado tener una economía muy abierta y muy vulnerable a los shocks externos, como es por ejemplo el caso de Chile. En el caso de Bolivia, como gran parte de la deuda, el mercado de deuda es un mercado de deuda local y el mercado accionario es súper pequeño, no es muy relevante para el mercado financiero, para los mercados financieros en Bolivia. Entonces, yo me atrevería a decir de que realmente el nivel de efecto que tienen los shocks internacionales sobre Bolivia es bajo. Y de hecho, si uno ve algunas métricas bien básicas, como por ejemplo es el tema de la inflación, como somos una economía que depende altamente de la demanda interna, la gran parte de la historia de la inflación viene principalmente por que somos una economía que depende básicamente de la actividad de lo que pasa dentro del país. Ahora, si uno se fija también dentro de la estructura y de los instrumentos que se manejan a nivel local, los instrumentos de ahorro que hay o de inversión, digamos, para las personas están principalmente concentrados en depósitos a plazo o en activos de renta fija. Y realmente el nivel de diversificación que tiene un inversionista para acceder a un mercado internacional es muy acotado, ¿no? Los fondos de inversión en Bolivia no tienen no hay una parrilla muy amplia para un inversionista, por lo tanto el mercado es bien acotado y yo tendería a pensar que dada la estructura de tasas también no es muy vulnerable a los shocks de afuera, ¿no? De hecho yo diría que es muy bajo, digamos, este coeficiente de traspaso, como se denomina, por ejemplo, entre los activos de Estados Unidos o internacionales con las tasas locales, ¿no? Evidentemente, yo creo que si es que uno hace un análisis a largo plazo, uno va a encontrar algún grado de correlación, pero yo me animaría a decir que es muy baja en comparación con otros países. Sin duda alguna, una conversación bastante interesante. Diego, le agradecemos por su tiempo y lo invitamos y lo comprometemos también para que en una próxima oportunidad podamos seguir conversando sobre el tema de los mercados financieros internacionales y por qué no también del mercado financiero boliviano. Muchísimas gracias, Diego. A ti, Alejandro, un gusto haber compartido este tiempo contigo y un saludo a todos en Bolivia. Bueno, y estamos para servirte, Alejandro, cuando necesites, de todas maneras. Gracias, Diego. Estas fueron las principales conclusiones que tuvimos de nuestra entrevista principal del día de hoy, hablando y conversando sobre los mercados financieros internacionales, contexto y perspectiva. En tal sentido, vamos con nuestra siguiente pausa y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre los mercados financieros internacionales, contexto y perspectiva. A manera de resumen, podemos decir que hoy en día los mercados no son solamente físicos, es decir, no solamente existen en un lugar geográfico, sino hoy en día con la virtualidad podemos acceder desde cualquier lugar o plataforma. Eso sin duda alguna también significa de que existe acceso a la información y que estamos en un mundo globalizado. Usualmente en los mercados financieros, los instrumentos que existen para poder invertir, tenemos por ejemplo instrumentos de renta fija que son deudas de gobiernos, de empresas o bonos también llamados, como también existen instrumentos de renta variable que son básicamente las acciones.
Existe otro mercado que es mercado no regulado, donde podemos encontrar activos alternativos. Estos activos alternativos son aquellos que son diferentes a los instrumentos de renta fija, diferente de lo que son los instrumentos de renta variable, que también tienen un rendimiento alternativo. Uno de los criterios fundamentales cuando hablamos de inversiones, hablamos de portafolios de inversiones, es la diversificación. Diversificación significa poner los huevos en diferentes canastas, porque si ponemos todos los huevos en una misma canasta y tumbamos la canasta, lógicamente se van a quebrar todos los huevos, ¿no? En tal sentido, uno de los principales factores que se debe tomar en cuenta para construir un portafolio de inversión es cuál es el perfil del inversionista. ¿Es un inversionista que le teme al riesgo? ¿Es un inversionista que toma riesgos, ¿no? El perfil del inversor con relación al riesgo es un factor importante. Otro elemento importante también vinculado es cuál es el horizonte de la inversión, ¿no? Mi inversión va a ser de corto plazo, por ejemplo, va a ser a un año, o va a ser de un mediano y largo plazo, 3, 5 años, ese es un factor importante. Y desde luego también los perfiles de riesgo se direccionan con la edad de los inversores, ¿no? Usualmente las personas más jóvenes son más tomadoras o más propensas al riesgo, mientras la persona ya más madura, digámoslo así, o de mayor edad, posiblemente tengan una propensión a ser adversas al riesgo. De igual manera, en nuestra conversación del día de hoy estuvimos hablando sobre cuál es el contexto actual de los mercados financieros de forma generalizada a nivel global. Este año 2022 ha sido un año en el cual hemos tenido rendimientos negativos, hemos tenido pérdidas, tanto para lo que son los instrumentos de renta fija, como también hemos tenido pérdidas, por ejemplo, para lo que son las variaciones en los precios de las acciones. Latinoamérica ha mostrado mejor recuperación de lo que es el mercado mundial. Básicamente las economías como Brasil y Chile han tenido una recuperación importante. Sin duda alguna, uno de los principales factores que ha influido negativamente sobre los mercados financieros internacionales es el contexto de la inflación global, lo cual ha hecho que los bancos centrales, por ejemplo, suban sus tasas de interés. De igual manera, otras variables que afectan a los mercados financieros internacionales son los eventos geopolíticos. Por ejemplo, mencionamos el caso de la invasión de Rusia sobre Ucrania, la pandemia. Si recordamos, el año 2020 los mercados financieros tuvieron pérdidas precisamente porque hubo, lógicamente, la aparición de la pandemia. Hemos mencionado efectos negativos de la inflación, de la tasa de interés. Desde luego, las expectativas económicas también es un factor importante que influye sobre el desempeño de los mercados financieros y básicamente lo que suceda con economías fuertes a nivel global, como es el caso de Estados Unidos y China. En relación a la perspectiva, ¿qué va a suceder hacia adelante sobre los mercados financieros internacionales? Bueno, existe incertidumbre, es difícil tener una bola de cristal y decir va a suceder esto. Todavía tenemos niveles de incertidumbre, por lo tanto es difícil poder saber lo que pueda pasar en el corto plazo. Sabemos de que hay un nivel de incertidumbre, hay niveles de riesgo, sin embargo, el riesgo también es una fuente importante como una oportunidad de negocio o también como oportunidades de inversión. De igual manera, podemos concluir nuestra sesión del día de hoy señalando que la influencia que tienen los mercados financieros internacionales
sobre el mercado financiero boliviano es baja, ¿no? Podemos decir de que básicamente nuestro mercado financiero está conformado más por instrumentos de renta fija, deuda, depósitos a plazo fijo. Nuestro mercado financiero está muy limitado en lo que es, por ejemplo, la presencia de acciones, por lo tanto, la incidencia o lo que suceda en los mercados financieros internacionales va a tener un limitado efecto en lo que es el mercado financiero boliviano. Estas fueron algunas de las principales conclusiones y resumen que tuvimos en nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, les agradecemos por acompañarnos en el programa de Economía y Negocio, y recuerden, lo invitamos a nuestra próxima sesión del día sábado a las 8 de la noche por Canal 11 Televisión Universitaria, y el reprise los días domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.